Nos alegra mucho, como siempre, recibirlos en una clase más de español de quinto grado en Aprende en Casa 3. También es un gusto compartir este espacio de aprendizaje con el maestro Francisco Javier Olivares. Maestro, bienvenido. Juan, comparto tu alegría por estar aquí y con nuestros niños y niñas, como siempre. Un gusto estar con ustedes. Créanme que estoy muy orgulloso. Así es, maestro Francisco, pero antes de iniciar, vamos con Ajo Listo, quien, como siempre, nos tiene muy buenos consejos para cuidar nuestra salud. Vamos con él. Pues vamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Tomaremos tus recomendaciones al pie de la letra, Ajo Listo, ¿verdad? Niñas y niños allá en casita, ¿y verdad que sí, maestro? Claro que sí. Pues, entonces, ahora sí, comenzamos. ¿Seguro, Juan Carlos? Sí, estoy A ver, segurísimo. no quiero empezar sin ton y no veo a ton. Ah, bueno, es que hoy tampoco va a estar con nosotros, maestro. Tuvo que hacer unas cosas, pues, de calcetines, usted sabe, ¿verdad? Pero prometió estar muy pendiente de la clase porque mañana sí va a estar con nosotros sin falta. Pues lo vamos a seguir echando de menos, pero me alegra saber que está bien y que verá la clase y mañana por fin lo tendremos de vuelta. Claro que sí, maestro, ya nos hace falta, ¿verdad? Pues sí. Iniciemos nuestra clase. Como adelantamos en la clase anterior, el día de hoy reflexionaremos sobre las características de 4 tipos de textos narrativos que nos pueden ser de utilidad para realizar la adaptación. Conocer sus características tanto de formas como de contenido. Esto nos permitirá identificar qué elementos le son comunes y cuáles de ellos necesitaremos preservar para, como lo vimos en la clase anterior, conservar lo fundamental del texto fuente. Seguramente nuestros niños y niñas allá en casa disfrutarán el trabajo con estos textos. ¿Qué necesitamos para esta clase, maestro? Claro, Juan, necesitamos su libro de texto, cuaderno, lápiz o pluma para tomar nota, el diccionario, pero como siempre recuerden que lo más importante es tener a la mano, las palabras que vamos a consultar, estas que identificamos que no conocemos, para irlas viendo. No podemos avanzar de otra manera. Perfecto, maestro. Y bueno, pues entonces creo que hay algo más, ¿no? Para iniciar. Muy bien, Juan Carlos. Estudiantes en casa, es momento de hacer un ejercicio de memoria. Muy bien. Desde pequeños han leído diferentes tipos de textos narrativos. Seguramente unos les han gustado más que otros por diferentes razones. Su temática, la anécdota, el tiempo o el espacio en el que se desarrollan o los personajes. Piensen en ellos y, con base en su experiencia, quiero que por favor respondan las siguientes preguntas. La primera, vamos a verla. ¿Qué es la narrativa? Siguiente pregunta, ¿cuáles son sus principales tipos de texto? Ah, interesante, ¿verdad? Vamos con la tercera. ¿Qué elementos recuerdas de los textos narrativos? ¿Y es un género que te agrade? Y si te agrada, quiero que me digas tú por qué. Eso es lo más importante. Verifiquen sus respuestas al terminar la clase, utilizando la información que lógicamente vamos a trabajar el día de hoy. Me parece muy bien, maestro. Yo ya tomé nota.
Y entonces, al concluir la clase, voy a verificar mis respuestas. Muy bien, Juan Carlos. Ahora entremos de lleno en el tema. En esta clase, como ya lo dije, revisaremos las características de 4 tipos de textos narrativos: cuento, fábula, mito y leyenda. Y a partir de la lectura de ellos, identificaremos sus similitudes, pues estas son las que nos permitirán tener claros los elementos que necesitamos conservar al realizar la adaptación teatral. Es verdad, maestro Francisco. Estos son textos que nuestros estudiantes han trabajado desde preescolar en diversos momentos de su trayecto formativo. Así es, Juan. Por eso, antes de iniciar la lectura, presentaremos una breve caracterización de cada uno, para que recuerden ustedes sus diferencias, consideren que no hay, por favor, definiciones únicas para los textos. Juan, como siempre, ¿me ayudas a leer esta tabla? Claro que sí, maestro, con todo gusto. Dice: cuento. Es un relato breve de ficción que se cuenta en una anécdota. Tanto los temas como los personajes pueden ser los más diversos. En este sentido, es el más versátil de los textos narrativos. Fábula. Es un relato breve que tiene un propósito didáctico. Es decir, la historia suele dejar una enseñanza llamada moraleja. Los personajes suelen ser animales humanizados, es decir, utilizan con frecuencia la personificación. Mito. Es un relato de extensión diversa, cuyos orígenes son casi tan antiguos como el desarrollo del lenguaje. Es propio de la tradición oral y explica de forma simbólica cosas como el origen del universo, la vida y el ser humano. Sus protagonistas suelen ser dioses y semidioses que representan las fuerzas superiores y ayudan a explicar aquellos elementos o fenómenos difíciles de comprender para la humanidad. Entre sus personajes, además de divinidades, pueden existir seres fantásticos y, por supuesto, humanos. Leyenda. Es un relato tradicional que parte generalmente de personajes o situaciones históricamente verídicas, mismas que se entretejen con elementos de ficción. Se diferencian de las narraciones históricas por esta construcción de entramada realidad e irrealidad. En este sentido, se puede argumentar que la historia es una construcción donde a partir de ciertos elementos se da forma a hechos distantes. Pero en la leyenda, a diferencia de los relatos históricos, los personajes son o positivos o negativos, carecen de matices. Además, las leyendas cumplen una función didáctica: exaltar valores como la lealtad, el valor o la honestidad, por lo que a través del tiempo han servido como medio de enseñanza y prevención. Muy bien. Consideren lo que acabamos de recordar al momento de leer cada texto. También, mientras realizamos las lecturas, anoten qué elementos se encuentran en común en los 4 textos. ¿Están de acuerdo, estudiantes en casa? Muy bien, muy bien. Ya que están de acuerdo, entonces voy a comenzar por el primero. Presten mucha atención, voy a realizar la lectura. Y se llama El cuervo y el zorro. Y dice así: estaba un señor cuervo posado en un árbol y tenía en el pico un queso. Atraído por el tufillo, el señor zorro le habló en estos o parecidos términos: buenos días, caballero cuervo, gallardo y hermoso eres en verdad. Si el canto corresponde a la pluma, os digo que entre los huéspedes de este bosque, tú eres el ave fénix. El cuervo, al oír esto, no cabía en la piel de gozo, y para hacer alarde de su magnífica voz, abrió el pico, dejando caer la presa. La tomó el zorro y le dijo: aprended, señor mío, que el adulador vive siempre a costas del que le atiende. La lección es provechosa, bien vale un queso. El cuervo, enfadado, juró, aunque algo tarde, que no caería más en la trampa. Este lo obtuvimos de La Fontaine Jane, Fábulas, Obras Clásicas de Siempre, Biblioteca Digital ILSE, obra completa, y fue recuperado el 21 de marzo de 2021, precisamente. Juan Carlos, niñas y niñas que están en casa, por favor, ¿qué tipo de texto acabo de leer? Una fábula, maestro Francisco. Muy bien, ya a ver, en casa, ¿están de acuerdo con lo que dijo Juan? A ver, si están de acuerdo ahora, explíquenme tú también, Juan, por qué es una fábula. Bueno, aunque lo dice el título de la obra en la bibliografía, en realidad no lo deduje por eso,
sino por dos características típicas de este tipo de textos: los animales humanizados y la enseñanza o la moraleja al final. ¿Y cuál sería la moraleja? Pues que tenemos que cuidarnos de los halagos de los demás, no por desconfiados, sino porque a veces pueden provocarnos perder por vanidad. Muy buena interpretación, Juan Carlos. ¿Coincidieron con él, niñas y niños? Pues están en lo correcto, exactamente. Leí una fábula. No olviden registrar sus características, como la estructura y demás elementos. Continuemos con el siguiente texto. Juan Carlos, te toca. ¿Me ayudas, por favor? Claro que sí, maestro, con todo gusto. Dice, la camisa del hombre feliz. En las lejanas tierras del norte, hace mucho tiempo, vivió un zar que enfermó gravemente. Reunió a los mejores médicos de todo el imperio que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha. Pero lejos de mejorar, el estado del zar parecía cada vez peor. Le hicieron tomar baños calientes y fríos, ingirió jarabes de eucalipto, menta y plantas exóticas traídas en caravanas de lejanos países. Le aplicaron ungüentos y bálsamos con los ingredientes más insólitos. Pero la salud del zar no mejoraba. Tan desesperado estaba el hombre que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarle. El anuncio se propagó rápidamente, pues las pertenencias del gobernante eran cuantiosas, y llegaron médicos, magos y curanderos de todas partes del globo para intentar devolver la salud al zar. Sin embargo, fue un trovador quien pronunció: «Yo sé el remedio, la única medicina para vuestros males, señor. Solo hay que buscar a un hombre feliz. Vestir su camisa es la cura a vuestra enfermedad». ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? Es necesario que la vista mi padre. Señor, contestaron los mensajeros, el hombre feliz no tiene camisa. Tolstoy León, La camisa del hombre feliz. Obras clásicas de siempre, Biblioteca Digital Ilse. Cuento recuperado el 21 de marzo de 2021. Muy bien. Obviamente no leímos todo el cuento para que podamos leer, que nos dé tiempo en el programa de leer otras cosas. Bien quedó el final. ¿Te acuerdas cómo era la situación? Que fueron a buscarlo exactamente y después de buscarlo lo encontraron. Y cuando lo encontraron, ¿se dieron cuenta de qué? Pues no, el hombre feliz no tenía camisa. Así de irónico, precisamente. Y vamos a ver, hagamos aquí y en casa lo mismo que hicimos con la fábula. ¿Qué tipo de texto fue el que leyó Juan Carlos? Maestro, estoy casi seguro que es un cuento. Muy bien, niñas y niños, ¿coinciden con Juan Carlos? A ver, ¿y por qué consideras que es un cuento? Bueno, porque no tiene la enseñanza de la fábula, ni se basa en algún hecho para explicar algo como la leyenda. Tampoco busca justificar el origen de algo como el mito, sino que solamente cuenta una historia de ficción. Excelente, excelente, Juan Carlos. Seguramente nuestros niños llegaron a la misma conclusión. No se olviden, por favor, de continuar anotando las características que son comunes a los textos que vamos leyendo. Claro, maestro. Bueno, de hecho, yo sí lo estoy haciendo. Y sé que nuestros estudiantes allá en casita y Ton también lo están haciendo, ¿verdad? Muy bien. Para el siguiente texto, cambiaremos un poco la dinámica. Vamos a ver un video que lo narra. Presten mucha atención y tomen nota. Venga, adelante. Cuenta la leyenda que al haber actos fallidos para la creación del hombre, Quetzalcóatl y su hermano bajaron al inframundo a recoger los huesos de los muertos. Quetzalcóatl decidió regar su sangre encima de los huesos para así crear a los hombres. Quetzalcóatl regresa a la tierra en forma de un hombre para poder acercarse a su creación y ser escuchado. Para enseñarle al hombre cómo alimentarse, se transformó en una hormiguita y buscó el maíz en lo alto de las montañas. Cuando lo encontró, logró llevarles un grano de maíz a los hombres para que lo sembraran. Así es como en nuestra cultura tenemos el maíz, el cual es la base de la alimentación del hombre. También les enseñó a cazar, a pulir la piedra de jade, a tejer las telas policromadas con el algodón milagroso que ya nace con colores,
a fabricar los mosaicos con plumas del quetzal, del pájaro azul, del colibrí, de la guacamaya y de otras aves de brillantes colores. Le enseñó al hombre la astronomía, dándole la sabiduría para estudiar los astros. Fue el creador del calendario azteca y fijó los días para las celebraciones. Quetzalcóatl fue querido por los hombres, pero a su hermano no le gustaba esta situación. Entonces, decide ponerle una trampa. Le da de beber un líquido blanco, el cual saca del maguey, llamado pulque. Le agradó el sabor y lo bebió sin descanso. Después de un rato, Quetzalcóatl estaba embriagado. Muy gustoso, bailaba alegremente. Se acercó a él una de sus doncellas y se fue con ella a sus aposentos. Al darse cuenta de lo ocurrido, decide irse en busca de su hermano para poder enmendar el error que había cometido. Se va en una embarcación, prometiendo regresar ya siendo purificado, para poder ser de nuevo ese Dios benefactor que había sido antes de la traición de su hermano. Muy bien. Vamos a repetir la dinámica que estábamos haciendo. ¿Listos? Claro que sí, Estudiantes en maestro. casa, Juan Carlos. ¿Qué tipo de texto es? Es un mito, aunque al inicio del video dice cuenta la leyenda. Es muy buena tu observación y ahora vamos a platicar sobre ella. Pero antes dime, ¿por qué es un mito? Bueno, porque explica el origen del ser humano desde la cosmovisión mexica y cómo el dios Quetzalcóatl enseñó diversas cosas a sus creaciones. ¿Coinciden niños y niñas que están en casa? ¿Coinciden con lo que está diciendo Juan Carlos? Pues tienes toda la razón, Juan Carlos, precisamente. Y en cuanto a tu observación que decías, muchas personas suelen confundir el mito con la leyenda. Por eso es importante considerar, al leer textos narrativos, las características que leímos al inicio. Que si bien no existen definiciones únicas, sí hay características que son propias de cada tipo de texto. Sí, maestro Francisco, ese repaso del inicio me sirvió mucho para poder identificar que no era una leyenda. Eso me encanta. Pues vamos con nuestra última lectura. Recuerden seguir tomando nota, ¿de acuerdo? Claro, Vamos maestro. a ver, la lectura se llama El Mayab, la tierra del faisán y del venado. Y dice así: hace mucho, pero mucho tiempo, el señor Itzamna decidió crear una tierra que fuera tan hermosa que todo aquel que la conociera quisiera vivir allí, enamorado de su belleza. Entonces creó el Mayab, la tierra de los elegidos, y sembró en ella las más bellas flores que adornan los caminos. Creó enormes cenotes cuyas aguas cristalinas reflejaran la luz del sol y también profundas cavernas llenas de misterio. Después, Itzamna le entregó la nueva tierra a los mayas y escogió 3 animales para que vivieran por siempre en el Mayab, y quien pensara en ellos los recordara de inmediato. Los elegidos por Itzamna fueron el faisán, el venado y la serpiente de cascabel. Los mayas vivieron felices y se encargaron de construir palacios y ciudades de piedra, mientras los animales que escogió Itzamna no se cansaban de recorrer el Mayab. El faisán volaba hasta los árboles más altos y su grito era tan poderoso que podían escucharle todos los habitantes de esa tierra. El venado corría ligero como el viento y la serpiente movía sus cascabeles para producir música a su paso. Así era la vida en el Mayab, hasta que un día los chilam, o sea, los adivinos mayas, vieron en el futuro algo que les causó gran tristeza. Entonces llamaron a todos los habitantes para anunciar lo siguiente: tenemos que dar noticias que les causarán mucha pena. Pronto nos invadirán hombres venidos de muy lejos, traerán armas y pelearán contra nosotros para quitarnos nuestra tierra. Tal vez no podamos defender el Mayab y lo perderemos. Al oír las palabras de los chilam, el faisán huyó de inmediato a la selva y se escondió entre las hierbas, pues prefirió dejar de volar para que los invasores no lo encontraran. Cuando el venado supo que perdería su tierra, sintió una gran tristeza. Entonces lloró tanto que sus lágrimas formaron muchas aguadas. A partir de ese momento, el venado le quedaron los ojos muy húmedos, como si estuviera triste siempre. Así,
El faisán alisa sus alas, el venado afila sus pezuñas y, se me estaba olvidando, lógicamente, la serpiente frota sus cascabeles. Solo esperan el momento de ser los mensajeros que reúnan a los mayas para recobrar el mayab. Esto lo tomamos, lógicamente, del dominio público y lo extraímos del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Se llama El Mayab, la tierra del faisán y del venado, leyendas mayas, y fue recuperado el 21 de marzo de 2021. Niños y niñas que nos ven desde casa, Juan Carlos, ¿qué tipo de texto es? Bueno, nos falta la leyenda, y lo es, pero lo digo porque cumple con las características. Habla de la fundación del Mayab y de su pérdida posterior por la conquista, y mezcla estos hechos con sucesos fantásticos. Muy bien, Juan Carlos, una vez más, muy bien. Y en casa, ustedes, estudiantes, ¿coinciden? Ahora conversemos sobre las similitudes que encontraste, Juan Carlos. Listos, estudiantes en casa. Verifiquen si coinciden con Juan o si tienen elementos de más o de menos. Venga, Juan. Bueno, aunque son diferentes estos 4 tipos de textos narrativos, fábula, mito, leyenda y cuento, comparten elementos en su estructura. Tienen un planteamiento, un desarrollo y un cierre. Claro que sí, Juan Carlos. ¿Recuerdas en qué consiste cada uno? Claro que sí, maestro. En el planteamiento se presenta qué se va a contar a lo largo del texto, mientras que en el desarrollo se construye a partir de una sucesión de hechos que hacen avanzar la historia y dan continuidad a ese inicio. Muy bien. Solo consideren que en la fábula, la leyenda y el mito, que son textos narrativos más tradicionales, los hechos suelen suceder en orden cronológico, a diferencia del cuento, donde el orden puede alterarse, correr de pasado a presente o dar saltos en el tiempo y el espacio, siempre y cuando permita comprender la historia y su evolución. Y al final, Juan Carlos. Bueno, el final representa la resolución del planteamiento. Y en relación con lo que acaba de aclarar maestro Francisco, las fábulas, mitos y leyendas suelen tener finales cerrados, es decir, es un final inmutable, mientras que el cuento lo puede tener abiertos a la imaginación del lector, con múltiples posibilidades donde el lector, a través de elecciones realizadas durante la lectura, opta por una conclusión y, bueno, por supuesto, también finales cerrados. Muy bien. ¿Qué otro elemento comparten, Juan Carlos? Los personajes, maestro Francisco, que son quienes viven la historia y hacen avanzar la acción de ellos. Recuerdo que los hay principales, que son en torno a quienes giran los hechos, suelen dividirse en protagonistas, que es el personaje principal, y oponente o antagonista, la contraparte del protagonista. Y su función es crear obstáculos que el protagonista tiene que superar. Excelente, excelente, Juan Carlos. Pero, además, si la historia así lo requiere, puede existir más de un protagonista y antagonista, y personajes secundarios que acompañan a los principales y colaboran con ellos. Por ejemplo, el aliado que acompaña al protagonista y lo ayuda en todo momento, o el ser amado, el que ordena la acción del protagonista. Si existe, es quien detona que el protagonista participe en diversas situaciones, y el que se beneficia de ella puede existir o no. Eso es verdad, maestro Francisco. Y los personajes van a ser muy importantes para hacer nuestra adaptación. ¿Verdad que sí? Cierto, cierto. En realidad, todos los elementos comunes sobre los que hemos conversado, para sí, los personajes son fundamentales, y un aspecto muy importante al considerar en la adaptación deben de ser sus características físicas y psicológicas, es decir, aquellos rasgos que se proponen desde el texto narrativo y que son los que definen su personalidad y, en gran medida, van a determinar sus acciones, Juan. Maestro, tengo una duda. Dígame, ¿cómo podemos identificarlas? Muy bien. Es posible obtener datos de los personajes a través de sus acciones, las descripciones y los diálogos. Así que pongan mucha atención en ello al leer el texto narrativo que decidan adaptar. ¿Hay otros elementos que hayan identificado estudiantes en casa o tú, Juan? Sí, maestro Francisco, yo sí. La atmósfera.
que según entiendo, también es conocida como ambiente y se relaciona con el medio ambiente o el entorno psicológico o emocional, pues en el que se desarrolla la historia, ¿cierto? Perfecto, Juan, perfecto. Muy bien. Para terminar, me gustaría decir que hay un elemento más que suele ser determinante en los textos narrativos y que resulta muy útil observar: el contexto, porque refleja el tipo de sociedad en que se desarrolla la historia, los grupos la conforman, qué grupos la conforman y a cuál o a cuáles pertenecen los personajes, sobre todo en el caso de los cuentos y las leyendas, aunque de todos nos dan información sobre las normas que los rigen y cómo se vinculan los personajes entre sí. Claro que sí, maestro. Pues ha sido una clase muy intensa y enriquecedora. Así es, Juan Carlos. El día de hoy pudimos establecer los elementos comunes a los textos narrativos que, como veremos en la clase siguiente, donde trabajaremos las características de la obra de teatro, nos van a ayudar para la adaptación. Espero que haya sido de utilidad para nuestros estudiantes en casa. Si tienen dudas, si tienen la posibilidad, compártanlas por favor con su profesor y con sus compañeros. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, estudiantes en casa. Gracias a ustedes, maestro Francisco, muchísimas gracias. Y niñas y niños, y Ton, que nos ven desde su casa, gracias por su esfuerzo. Nos vemos mañana. Cuídense. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con 4 tipos de textos narrativos de lengua materna español de 5º grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchísimas gracias. A continuación, Cívica y Ética en Diálogo. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo: las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.